siempre todo debes a Jesús. ¿En qué consistirá la controversia final? La Biblia en Apocalipsis 13, nos habla de dos bestias. La primera sale del mar y representa al papado. Apocalipsis 13, 1 al 8. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo. 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo. 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Nota. Muchas denominaciones religiosas aceptan que el sistema papal representa a la bestia de Apocalipsis. Lo que no saben es que están unidos con ese sistema porque aceptan el domingo como día del Señor, el día que este sistema puso en lugar del verdadero día del Señor, que es el sábado. ¿Qué significa salir del mar? El mar significa muchas aguas. Apocalipsis 17, 15. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. La segunda bestia sube de la tierra. Esta representa a los Estados Unidos y le hará una imagen a la primera bestia. Apocalipsis 13, 11 al 17. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. 12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. 13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. 16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente. 17. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Más adelante en este mismo tema explicaremos por qué los Estados Unidos representa a la segunda bestia. Para conocer cuál es la marca de la bestia primero debemos saber cuál es la señal o sello de Dios. De los 10 mandamientos Dios puso el sábado como señal o sello entre él y su pueblo. Ezequiel 20, 11 y 12. Les di mis leyes y mandamientos, que dan vida al que los cumple. 12. Les di también mis sábados, para que fuesen una señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy el Eterno que los santifico. Ezequiel 20, 19 y 20. Yo soy el Eterno vuestro Dios. Andad en mis ordenanzas, y guardad cuidadosamente mis leyes. 20. Santificad mis sábados, y sean una señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo, el Eterno, soy vuestro Dios. Si el sábado es la señal de Dios, ¿cuál será la marca de la bestia? Antes veamos los sinónimos de la palabra señal que encontré en Google. ¿Cuál es el sinónimos de señal? Una marca, signo, sello, distintivo. Así que si señal, sello o marca tienen el mismo significado, y según la palabra de Dios el sábado es la señal entre Dios y su pueblo, ¿cuál será la marca o señal de la bestia? Sin lugar a dudas, debe ser el día opuesto al verdadero día del Señor que el hombre inventó, o sea el día domingo. ¿Por qué la segunda bestia representa a los Estados Unidos? Porque esta nación se inició con personas que huían por la persecución papal en el tiempo de la llamada Santa Inquisición. Apocalipsis 12, 13 al 16. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. 14.
Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. 15. Y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. 16. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Así fue que la tierra ayudó a la mujer, o sea a la iglesia de Dios, que era perseguida, encontrando refugio en ese territorio que no había sido poblado antes, y así se inició la nación de los Estados Unidos, y llegó a convertirse en una potencia mundial. ¿Qué significan los 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón? La respuesta es, porque los primeros que poblaron ese territorio tenían un buen propósito y era de servir a Dios de acuerdo a las enseñanzas de la palabra de Dios, y por eso tenían la mansedumbre y humildad de un cordero, pero al final, hablará como un dragón porque de allí saldrá la ley dominical. De acuerdo como van evolucionando las cosas y con el presidente existente en los Estados Unidos, no hay duda de que esta profecía se cumplirá muy pronto. En ese tiempo el pueblo que guarda los mandamientos de Dios incluyendo el Santo Sábado, será perseguido y acusado de rebelde por no aceptar las leyes del país. Ahora volvamos al tema de la controversia final. ¿Por qué sabemos que en el último tiempo la controversia final será entre los mandamientos de Dios y los de los hombres? Apocalipsis 13, 16 y 17. Y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, a ricos y pobres, a libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha, o en sus frentes. 17. Y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviese la señal, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Y como sabemos, ya está en proceso una ley para tratar de hacer que todos descansen el domingo, argumentando que es el día de la familia y por causa del cambio climático para que descanse la tierra. Solo falta que la pongan obligatoria. La profecía nos dice que esa ley saldrá primero en los Estados Unidos, que bíblicamente representa la segunda bestia que subió de la tierra, Apocalipsis 13, 11 al 18. Esta será la que le hará imagen a la primera bestia que representa al papado, Apocalipsis 13, 1 al 8. Luego todos los demás países seguirán el ejemplo. ¿Cuál debe ser la posición del pueblo de Dios cuando sea impuesta esa ley dominical? Hechos 5, 27 al 29. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, 28. ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué nos dice la Biblia con respecto a la diferencia que habrá entre las personas que deciden servir a Dios a pesar de las persecuciones que afrontarán por parte de los que estarán del lado del enemigo? Malaquías 3, 16 al 18. Biblia Reina Valera 1960. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre. 17. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. 18. Entonces os volveréis, y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. ¿Qué características tendrá el pueblo de Dios del último tiempo contra el cual estará airado el dragón o sea Satanás? Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se airó contra la mujer, y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de Jesús. ¿Qué es el testimonio de Jesús? Apocalipsis 19, 10. Yo me postré a sus pies para adorarlo. Y él me dijo, no hagas eso. Yo soy siervo como tú y como tus hermanos que se atienen al testimonio de Jesús. Adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. ¿Cómo será llamado el pueblo de Dios de los últimos tiempos? Apocalipsis 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Como vemos, las características del pueblo de Dios de estos últimos días son, que guardaría los mandamientos de Dios, y tendría el testimonio de Jesús. Y el ángel le explicó a Juan que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Apocalipsis 19, 10.
En otras palabras, no solo guardaría los mandamientos de Dios, sino que también tendría profeta para guiar al pueblo de Dios en los días cuando el enemigo tratará con miles de engaños de conducir a toda la humanidad por la senda del error. ¿Qué sucede con un pueblo sin profecía? Proverbios 29:18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, pero el que guarda la ley es feliz. Por tanto Dios les hace saber de antemano las cosas que sucederán por medio de sus profetas, para que su pueblo esté preparado. Amós 3:7. Nada hace el Señor, el Eterno, sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. ¿Qué aconseja la palabra de Dios con relación a sus profetas? 2 Crónicas 20:20. Cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa. Y mientras salían, Josafat se puso en pie, y dijo: Oídme, Judá y habitantes de Jerusalén, creed al Señor vuestro Dios, y estaréis seguros. Creed a sus profetas, y seréis prosperados. 1 Tesalonicenses 5:20. No desprecien las profecías. Dios concedió este don profético a la Iglesia Adventista del Séptimo Día en la persona de Elena G. de White. ¿Qué nos dice ella acerca de esta controversia final? Conflicto de los siglos, página 663. El sábado será la gran piedra de toque de la lealtad, pues es el punto especialmente controvertido. Cuando esta piedra de toque les sea aplicada finalmente a los hombres, entonces se trazará la línea de demarcación entre los que sirven a Dios y los que no le sirven. Mientras la observancia del falso día de reposo, domingo, en obedecimiento a la ley del Estado y en oposición al cuarto mandamiento, será una declaración de obediencia a un poder que está en oposición a Dios, la observancia del verdadero día de reposo, sábado, en obediencia a la ley de Dios, será señal evidente de la lealtad al Creador. Mientras que una clase de personas, al aceptar el signo de la sumisión a los poderes del mundo, recibe la marca de la bestia, la otra, por haber escogido el signo de obediencia a la autoridad divina, recibirá el sello de Dios. Que Dios les bendiga y les ayude a entender y se preparen para los tiempos difíciles que nos esperan, es el deseo de su amiga y hermana en Cristo, Margarita Rivas.